la política habitacional chilena ha tenido muchísimos cambios en los últimos 20 o los últimos 40 años aproximadamente. Es decir, hemos pasado desde un Estado que construía viviendas hasta un Estado hoy día que, bajo su rol subsidiario, lo que se encarga básicamente es de entregar subsidios habitacionales y tiene entregado la construcción de las viviendas al mercado, ¿ya? Así que vamos a ir viendo cómo se ha ido modelando esta política habitacional chilena. ¿Cuál es el rol de alguna forma o por qué me parece importante revisar el tema de la política de vivienda? Porque vivienda forma parte de, como veíamos en las sesiones anteriores, forma parte de uno de los núcleos duros de la política social, particularmente de las políticas sectoriales. Siempre se habla de violencia, pobreza, vivienda, pensiones y trabajo como las grandes políticas sociales que abordan casi todos los estados, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre es relevante saber cómo funciona nuestra política y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y también vamos a darnos cuenta de alguna forma cómo esta lógica del Estado subsidiario también ha ido cambiando la acción o lo que se hace desde nuestra política pública en temas de vivienda y urbanismo. ¿Ya? ¿Qué cosas es importante tener en cuenta? Bueno, nosotros tenemos políticas conjuntas de vivienda y urbanismo. Vivienda tiene que ver básicamente con la construcción de viviendas o el mejoramiento de viviendas en Chile desde los últimos 100 años probablemente. Y urbanismo tiene que ver con cómo se planifican las ciudades, ¿ya? Es importante tener en cuenta esos dos conceptos porque son conceptos distintos. La política habitacional tiene que ver con cómo construimos más y mejores viviendas para que las familias vivan, y la política urbana tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de generar ciudades integradas y que de alguna forma respondan adecuadamente a las necesidades de las comunidades donde nosotros nos insertamos, ¿ya? Se me había olvidado poner silencio. Entonces, por ahí va la mano para que de alguna forma vayamos entendiendo este proceso. Así que vamos a ir ahora a ver la presentación, que se las voy a compartir ahora. Después se las voy a mandar por correo también, igual que todas las clases, para que la tengan y se puedan linkear a la presentación. Ya. Ahí estamos viendo. Ver pantalla completa. Ya. Ya, como les decía recién, vamos a hacer una revisión bien somera, pero bien apretada de alguna forma, de la política urbana habitacional desde 1906 hasta el 2016. ¿Por qué 1906? Porque es el año en el cual de alguna forma el Estado se hace cargo de generar institucionalmente políticas de vivienda y urbanismo en Chile. Hasta antes de eso estaba todo muy desarmado y no habían como políticas concretas que de alguna forma abordaran esta situación. ¿Qué es lo que vamos a ir mirando primero? Primero vamos a darnos cuenta un poquito con respecto a la población, es decir, cómo ha ido avanzando la población en Chile y cómo han ido avanzando o han ido cambiando la configuración de las ciudades en nuestro país. Como nos damos cuenta aquí, en este gráfico que tenemos acá, nosotros pasamos desde 1907 a tener algo así como 1.800.000 más 1.400.000, eso me da 3,5 millones aproximadamente de habitantes, hasta el 2002 de tener alrededor de 15 millones de habitantes. Y además, si nos damos cuenta aquí, con este gráfico que tenemos acá, el rojo es lo urbano, perdón, lo rural, y el azul es lo urbano. Nos hemos dado cuenta que en los últimos 100 años nuestra política, o nuestras ciudades de alguna forma, o nuestros territorios, han ido cambiando claramente desde una lógica urbana-rural mitad y mitad, es decir, hasta 1940 probablemente, si pueden ver aquí en el gráfico, nuestra población se repartía casi por partes iguales entre población urbana y población rural, entre el campo y la ciudad. Pero a partir de 1952 o por ahí en adelante, se empieza a generar una profunda aumento de población en los contextos urbanos. Y si se dan cuenta, el contexto rural no baja, simplemente se mantiene. ¿Ya? Es decir, se mantiene nuestra... hay un mensaje. Sí, está la asistencia está en el chat, así que lo pueden buscar, está un poquito más arriba de esta conversación. Si alguien se la copia y la pega para que la tengan. Ya, entonces, como nos damos cuenta, la configuración de nuestro territorio, la configuración de nuestra población ha ido cambiando harto en los últimos 100 años.
¿Ya? Tenemos entonces desde una urbanidad, ruralidad que estaba más bien dividida, 50 y 50, a principios del siglo XX, ¿no? Del 1900, hasta una urbanidad, ruralidad que de alguna forma fue arrinconando, o sea, una urbanidad que fue arrinconando la ruralidad, dejándola en porcentajes más bien mínimos, ¿no? Es decir, se mantiene el número de habitantes que viven en condición de población rural, es decir, alrededor de los 2 millones de personas en Chile, pero el resto de la población que aumenta hasta llegar a los 15 millones que teníamos o que estaba en medio del 2002, llega aproximadamente a 13 millones. Por lo tanto, si hacemos la suma y la resta la revisión en términos de porcentaje, nos damos cuenta que la ruralidad no representa más del 15% de la población chilena. ¿Ya? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las condiciones de vivienda o las necesidades de vivienda se tienden a tensionar mucho más cuando estamos en contextos urbanos que rurales. Y tenemos en cuenta también que el tema de la propiedad de la tierra es un tema también importante a definir en los contextos rurales. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos pasa de alguna forma en este proceso? Nos damos cuenta, como miramos en el gráfico de acá, que tiene acá abajito, dice la tasa de crecimiento anual según tipo de localidad, nos damos cuenta que entre el 1930 y 1970, las metrópolis, que tienen que ver con las condiciones más bien urbanas grandes, Santiago, Valparaíso, Gran Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, ¿no? Que son como Antofagasta, que son como los grandes polos urbanos de Chile, que funcionan en la lógica de metrópolis. Existe, a propósito, una definición que tiene que ver con qué es una metrópolis, ¿no? Cuando una ciudad se transforma en un área metropolitana. La región metropolitana o de Santiago no se llama región metropolitana porque es la capital, sino que tiene que ver con las características de la población. Cuando una región particular llega a más de 500.000 habitantes como región, hablamos de una región metropolitana. Por eso es que las regiones metropolitanas de Chile son Concepción, Valparaíso, y Santiago, ¿ya? La Serena y Coquimbo, es decir, la cuarta región, está al borde de pasar a una metrópolis, ¿no? Es decir, nosotros estamos sumando entre La Serena y Coquimbo, la conurbación suma alrededor de 450.000 habitantes, por lo tanto todavía nos falta, y hoy día los planes urbanos habitacionales tienen que estar mirando que nuestra ciudad, particularmente la región de Coquimbo, en los próximos 10 años vamos a hacer una metrópolis. ¿Y qué significa ser una metrópolis? Tener una cantidad de demanda o de necesidades urbano-habitacionales muchísimo más distintas. Conectividad, transporte público, colegio, salud, trabajo, etc. Se nos tienden a disparar las necesidades urbanas cuando una ciudad pasa del rango urbano de ciudad media a un rango de metrópoli, ¿no? Y eso como que los estudios internacionales lo clasifican a partir de los 500.000 habitantes en una conurbación o en un espacio metropolitano, ¿no? Y por eso es que tenemos Santiago, Concepción, Valparaíso hoy día que están configuradas en esa línea y se entienden como una ciudades más grandes, ¿no? Y nosotros estamos ahí. Antofagasta también está como cerquita. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiende a pasar entonces? Nos damos cuenta que entre el 1930 y 1970 empiezan a aumentar profundamente o empiezan a aumentar de alguna manera bien fuerte el crecimiento de las metrópolis, es decir, ciudades grandes, empiezan a aumentar relativamente con una tasa parecida las ciudades medias que están bajo los 500.000 habitantes, ciudades pequeñas 200.000 habitantes, qué sé yo, y bajan bien y aumentan muy poco las ciudades urbanas. ¿Ya? ¿Y qué pasa entre el 1970 y el 2002? Es decir, ahí cuando ya viene toda la irrupción neoliberal en el Estado chileno, que las metrópolis empiezan a bajar, no empiezan a crecer tan sostenidamente como venían creciendo antes, empiezan a aumentar más las ciudades medias, ¿no? Por bajo de los 500.000 habitantes, 200.000 habitantes en promedio, 100.000 habitantes, etcétera, pero con la ruralidad empieza a ocurrir algo, un fenómeno bien especial, que tiene que ver con que la ruralidad empieza a bajar. Es decir, nos vamos dando cuenta de que va aumentando la constitución de población urbana dentro de nuestro territorio, pero va bajando la constitución de población rural. Y por eso es que llegamos a las estadísticas que tenemos acá arriba, que nos dicen de alguna forma que si bien la población urbana se tiende a mantener en términos como de número, total, en el N total de millones de habitantes viviendo en situación de ruralidad, pero en términos de porcentaje es evidentemente muchísimo menor. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos de alguna forma este avance. ¿Por qué es importante entender eso? Porque estas son claves de contexto de alguna forma, que nos dicen que Chile ha ido cambiando durante los últimos 100 años y ese cambio que ha presentado Chile en términos de su configuración urbana demanda desde las políticas habitacionales un enfrentamiento distinto. ¿Ya? Eso. ¿Qué es lo otro que vemos también? Hacia dónde migran aquí en este gráfico que tenemos acá abajito.
hacia dónde migran también las poblaciones, es clarito. Es decir, entre 1930 y 1970, la población tiende a emigrar hacia las metrópolis, ¿no? El grueso emigra hacia las metrópolis y el resto de la población rural tiende a emigrar hacia ciudades intermedias, ¿no? Y del 70 al 2002, el proceso se tiende a invertir bastante, es decir, el grueso de las poblaciones ya dejan de emigrar a las metrópolis y se acercan a las ciudades intermedias, y un porcentaje menor hace esa emigración interna, ¿no? ¿Qué es importante acá? Recordar que la migración es un proceso también natural de alguna forma de todos los territorios, y eso ha ido pasando siempre, ¿no? La migración interna es la migración más común dentro del mundo, es decir, dentro de nuestros propios países, ¿no? O dentro de nuestros propios países, nuestras propias regiones, nuestras propias ciudades, se genera el proceso migratorio. Lo que ha ido cambiando con el tiempo tiene que ver con la migración internacional, es decir, cuando se van atravesando ciertas barreras en términos de las naciones y los países en los que nos movemos. ¿Qué otra cosa podemos mirar aquí también que es importante? Que tiene que ver con, con algunos presupuestos, es decir, ¿cuánto es el presupuesto al 2016, por lo menos, que eran los datos que estaban como bien sistematizados que nos entregaron, con respecto al ámbito de vivienda y urbanismo? Y aquí nos damos cuenta de que, según la ley de presupuesto del 2016, se establece que el presupuesto de vivienda y urbanismo para Chile alcanzaba alrededor de los 2.810 miles de millones de dólares. ¿Ya? Esto no son 2.810 millones de dólares, son 2.810 miles de millones de dólares, o lo que los gringos llaman billones, ¿no? Entonces, ese es el grueso del presupuesto a ese año. Este presupuesto además se incrementa año a año, por lo tanto hoy día debemos estar cerca de los 3.000 o de los 3.500 millones de dólares aproximadamente, miles de millones de dólares, en el presupuesto de vivienda y urbanismo en Chile, ¿ya? ¿Cómo se distribuye este presupuesto? Bueno, aquí está, queda como clarito. El 59 o el 61% del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se distribuye a contextos habitacionales, es decir, a la construcción de viviendas vía entrega de subsidios habitacionales. ¿Ya? Es decir, el grueso del presupuesto del Ministerio de Vivienda se ejecuta a través de la construcción de viviendas habitacionales mediante la entrega de subsidios habitacionales. ¿Cuál es el segundo lugar, o de alguna forma el segundo ítem que alcanza mayor presupuesto en esa línea? Tiene que ver con el proceso urbano. ¿De qué hablamos con proyectos urbanos? Tiene que ver con parques, plazas, paseos peatonales, algunas pavimentaciones, etcétera, ¿no? Lo que equipa la ciudad, ¿no? Es decir, tenemos la vivienda, pero todo lo que la rodea de alguna forma, o transforma las villas en barrios, están integrados en la trama urbana. Y cuando hablamos de lo urbano, entonces estamos hablando de parques, de plazas, de paseos peatonales, de calles, etcétera, ¿ya? Además tenemos reconstrucción, sabemos que Chile es un país que vive permanentemente azotado por catástrofes, ya sean terremotos, incendios, inundaciones, etcétera, y siempre hay un porcentaje dentro del presupuesto del ministerio que está asociado a procesos de reconstrucción. Y gestión interna tiene que ver con cuánto se le paga a los funcionarios que trabajan en el ministerio para poder ejecutar sus políticas sociales. Entonces nos damos cuenta que el 60% del presupuesto del Ministerio de Vivienda está pensado en construcción de viviendas mediante el pago de subsidio habitacional. Ya, este es un tema súper importante que tiene que ver con el diagnóstico que podemos ir haciendo con respecto a la vivienda en Chile, ¿ya? Y aquí se hace una evolución bien interesante desde el 1990 hasta el 2013, ¿ya? Que tiene que ver con el número de hogares hacinados, el número de hogares allegados y el número de viviendas irrecuperables. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esta distinción? La política de vivienda en Chile funciona bajo la lógica de dos tipos de déficit habitacional. Un déficit cuantitativo y un déficit cualitativo en términos habitacionales. El déficit cuantitativo tiene que ver con el número de viviendas que faltan. ¿Cuántas viviendas nuevas necesitamos para poder resolver la demanda de la población chilena en términos de viviendas? ¿Qué es lo que nos dicen las cifras según los últimos años? Que nos faltan alrededor de 200.000, o creo que son 250.000 viviendas que estarían faltando en Chile para poder cubrir los déficits que tienen las familias en este país.
Pero tenemos un segundo déficit que ha ido aumentando con el paso de los años, que tiene que ver con el déficit cualitativo. Y el déficit cualitativo tiene que ver con la calidad de las viviendas. Es decir, hay muchas personas que tienen viviendas, particularmente entregadas después de 1980, con las políticas habitacionales neoliberales, que lo que necesitan es mejoramientos urgentes, porque si bien las personas tienen un terreno, tienen una vivienda construida mediante un subsidio habitacional, pero no cumplen las necesidades básicas o no de alguna forma no responde adecuadamente a lo que le estamos pidiendo. Entonces, si miramos acá, empezamos a mirar las cifras, nos damos cuenta que tenemos en verde, estos son en miles también, el número de viviendas que vamos necesitando, particularmente porque son viviendas irrecuperables con respecto al déficit cuantitativo de vivienda. Viviendas que necesitamos construir de nuevo porque ya no hay forma de mejorar. Hay que demoler y construirlas de nuevo. Y estamos llegando alrededor, según la cifra del 2013, alrededor de 32.000 viviendas en esa situación. Después pasamos al segundo núcleo, que es el núcleo que está aquí en cafecito, y este núcleo tiene que ver con las familias que están en situación de allegados hacinados, es decir, cuando existen más de una familia conviviendo en una vivienda, y en esa vivienda no pudiendo de alguna forma satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Es decir, si es una casa grande donde vive mucha gente en óptimas condiciones, evidentemente no hay un problema, pero cuando hablamos de hacinamiento es que la medida o el rate, la media que existe de personas viviendo en ese espacio es mayor al que la vivienda está preparada para afrontar, ¿no? Y ese es un problema. Y finalmente tenemos acá en azulito el número de hogares allegados, es decir, cuántas familias se encuentran en situación de allegamiento, es decir, están allegados a otra vivienda, no necesariamente en situación de hacinamiento. ¿Ya? Entonces tenemos viviendas irrecuperables que hay que construir porque ya no están en condiciones de ser habitables, viviendas que están, o núcleos que están allegados y hacinados, es decir, en condiciones en las cuales no es tan óptima la calidad de vida, y finalmente hogares allegados, que si bien no están hacinados, porque tal vez la vivienda está en condiciones para recibir a más de una familia, pero están en situación de allegamiento, es decir, hay una familia dentro de la vivienda de otra familia, no son como casas propias, ¿no? Es importante también entender que las políticas de vivienda en el mundo están haciendo giros bien interesantes con respecto a la propiedad de la vivienda. Particularmente en Europa se está avanzando mucho hacia el modelo de arriendo como un modelo de vivienda moderno, de alguna forma más como acorde con los tiempos. ¿Por qué? Porque las familias están, ustedes lo saben, con mucha movilidad. En Europa en particular las familias se mueven mucho dentro de sus propios países, pero también se mueven fuera de los países o dentro de los países de la Unión Europea, y eso de alguna forma le ha quitado el valor dentro del contexto desarrollado de alguna manera a el valor de la casa propia, ¿no? En Latinoamérica y en Chile en particular tenemos un valor muy arraigado al concepto de casa propia, ¿no? Cosa que no ocurre en otros lugares o que de alguna forma está en baja en algunos lugares del mundo, particularmente en el mundo socialdemócrata europeo, ¿no? Donde se está reorientando los recursos hacia sistemas de arriendo público, ¿no? Que son una nueva lógica. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá podemos mirar la construcción de viviendas y de subsidios habitacionales en los últimos 50 años, ¿no? Entonces podemos ir viendo cómo partimos en 1965, donde se construían menos de 20.000 viviendas al año, es decir, era un margen, ahí probablemente estar en los 18.000 viviendas construidas en 1965 por parte del Estado. Recuerden que hasta 1977, si es que no me equivoco, existió en Chile una institución que se llamaba la Corvi, ¿no? Creo que después vamos a ver algunos avances de eso, que era la Corporación de Vivienda y Urbanismo, y esta corporación era constructora de viviendas, es decir, el Estado construye viviendas, o construía viviendas, el Estado era una inmobiliaria de alguna forma y una constructora de viviendas. Después de eso, cuando se neoliberaliza la política de vivienda, todo se entrega a manos de los privados. Pero, por ejemplo, si van a varias poblaciones en La Serena y Coquimbo, van a poder encontrar muchas casas que fueron construidas por la Corvi. ¿Cuáles pueden ser como viviendas Corvi clásicas? Los departamentos que están alojados al lado del hospital de Coquimbo, esos departamentos blancos que están al lado, esos departamentos blancos son pre-1977, probablemente deben estar como por ahí, 70, 77, 73,
por esos años, y esos son departamentos que fueron construidos por el Estado y entregados a las familias en tanto vivienda social. En La Serena también pueden encontrar departamentos Corby en distintas partes y muchas viviendas Corby. Por ejemplo, todo el sector de Vista Hermosa, la parte más antigua de Vista Hermosa, entre Cisterna, los Cuatro Esquinas y probablemente Los Perales, todo ese sector es un grueso de viviendas sociales de 1965, 1960. Sí, conocen esos barrios y conocen esas viviendas, se dan cuenta que el estándar de vivienda social de 1965 versus el estándar de vivienda social de 1994 fue radicalmente distinto. Es decir, una calidad constructiva distinta, metros cuadrados distintos, etc. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo la política se fue precarizando con el paso del tiempo. Entonces partimos de construcción de vivienda en el 65, alrededor de los 18.000 viviendas, llegamos en un punto máximo de alguna forma en la era post-2000, en el 2011, y llegamos alrededor de 190.000 viviendas construidas en Chile. Esto probablemente tiene que ver no con viviendas construidas, sino que tiene que ver con subsidios habitacionales, porque a partir de 1977, 1981 en adelante, se hace el cambio de la construcción de vivienda por la entrega de subsidios habitacionales y ahí nos cambia completamente el mono, ¿no? Así que es distinto lo que se entrega. En el fondo, de aquí en adelante lo que se ha ido entregando son subsidios habitacionales, que son papeles que corresponden a un voucher o a un cheque que las familias cambian o canjean con una entidad privada a cambio de una vivienda o un porcentaje de una vivienda. Ya. ¿Qué más es importante en tener en cuenta? Tiene que ver un poco, y que es fundamental entender que dentro de la historia de la urbanización chilena, las ocupaciones ilegales son o han sido siempre un mecanismo de presión que ha estado presente dentro del proceso urbanístico chileno, ¿no? Es decir, la movilización social, la presión que ejercen los comités de vivienda, los campamentos, las uniones de allegados, etcétera, ha sido siempre muy fuerte a la hora de alguna forma de presionar por una vivienda justa o por una vivienda digna en distintos territorios, ¿ya? En dichas ocupaciones que tienen que ver con las ocupaciones ilegales de terreno, que pueden ser terrenos públicos o terrenos privados, ¿ya? Cuando son terrenos públicos, de alguna forma la solución es un poquito más sencilla, porque son terrenos que son de propiedad del Estado, por lo tanto hay que hacer simplemente como traspasos internos para poder transformar ese terreno en propiedad privada y entregárselo a los vecinos, ¿no? Pero cuando son terrenos privados, que están entregados o que son propiedad de un privado, lo que hay que hacer de alguna forma es, por parte del Estado, expropiar ese terreno, comprar ese terreno para que pueda ser utilizado con la finalidad de vivienda social, ¿ya? De esta manera es posible entender que dentro de la historia chilena nos vamos encontrando distintos tipos de ocupación de terreno, ¿ya? A mí siempre me gusta como dar como ejemplo el Coquimbo, ¿no? Coquimbo es una ciudad particularmente interesante para mirar cómo se genera este proceso de ocupación habitacional del territorio. Porque en Coquimbo, si ustedes identifican la parte alta de Coquimbo siempre inició su proceso de urbanización desde la lógica del campamento de la ocupación ilegal. Las viviendas más antiguas en Coquimbo siempre partieron, particularmente en la parte alta, siendo tomas de terreno, ¿ya? Después, con el paso de los años y del tiempo, se fueron de alguna forma regularizando, fueron adquiriendo títulos de dominio y se fueron transformando en propietarios formales de la propiedad. Pero la parte alta en general, todos los cerros, desde arriba hasta abajo, si empezamos a mirar cómo se han ido ocupando, se ocuparon bajo la lógica de ocupaciones ilegales. Y ahí nosotros tenemos dos procesos más o menos que son como claritos. Entre 1950 y 1960 se genera una ocupación de territorios a nivel nacional que viene desde producto de la migración rural-urbana, ¿ya? Y ahí es como surgen lo que se llamaba como poblaciones callampas, ¿no? Es decir, poblaciones que tienen que ver con mucho déficit habitacional, campamentos, con una materialidad no óptima para la vida de las personas, etcétera, ¿no? Y después, entre 1967 y 1972, se genera una segunda proceso de ocupación urbano, que tenía que ver con ocupaciones masivas y planificadas, lo que se llamó tomas de terreno. Es decir, un grupo de vecinos se organizaba y se tomaban un terreno en particular y generaban un asentamiento en el cual se instalaban y desde ahí empezaban a luchar por la vivienda propia y por su lucha por la vivienda, ¿no? Entonces, esto es de alguna forma, ¿por qué se desarrolla este último proceso? Producto de la escasez de vivienda y producto de las dificultades para poder llegar a suelo que sea urbanizable, ¿no? Nosotros
tenemos planes reguladores dentro de nuestra comuna, que lo que nos dicen es dónde podemos construir vivienda y dónde no podemos construir vivienda, y por lo tanto es importante que esos terrenos que son sujetos de construcción habitacional son los más codiciados. ¿Ya? En 1957 se produce la toma de la Victoria, que marcó un hito de la historia de Chile con respecto a la participación de los pobladores en el acceso a la vivienda, ¿no? Algunos que sepan un poco de historia de la música también, el Víctor Jara tiene un disco que se llama La Victoria, que está asociado y que tiene que ver con la toma de la Victoria, ¿no? Es decir, cómo la Victoria se instala como un campamento, como una toma de terreno, que finalmente empieza a luchar este territorio o esta organización social por pedir vivienda digna y pedirle al Estado que se regularicen estas tomas de terreno, ¿ya? De alguna forma, los grupos de presión empiezan a organizarse, pasan a constituirse como un actor social activo, y además empiezan de alguna forma a exigirle al Estado mayores cambios políticos y mayores cambios sociales en sintonía con las necesidades de la población en estos contextos urbanos. ¿Qué otra cosa se empieza a generar? O a generar de alguna forma, ¿ya? En 1976 se genera la Ley General de Urbanismo y Construcción, ¿ya? Esta ley es capital, ¿no? Esta ley lo que dice de alguna forma es cómo se van a construir ciudades y cómo se construyen viviendas en Chile. Y además se desarrolla lo que les contaba recién, el proceso de los planos reguladores comunales, que tiene que ver con de qué manera los municipios tienen a disposición de su desarrollo urbano un instrumento, un mapa, que en el fondo es un plano, un mapa, para los que no cachen tanto, pero es como un mapa en el cual se sectoriza el territorio. Y en esa sectorización de este mapa podemos identificar claramente dónde se van a ubicar las viviendas, dónde se van a ubicar las áreas verdes, dónde se va a ubicar la zona productiva, las empresas, etcétera, las zonas de comercio, todo eso está claramente identificado. Si pudiéramos mirar un plano regulador, lo que veríamos sería un mapa de una ciudad achurada con distintos colores, y cada color significa el tipo de uso que ese suelo puede tener. ¿Ya? Hay suelos que son urbanos, hay suelos que están definidos en estos mapas como rurales, o en estos planos como rurales, hay suelos que están dentro de los urbanos, hay suelos que están disponibles para lo habitacional, hay suelos que tienen usos mixtos, etcétera. Entonces, es importante entender este proceso porque en el fondo los planos reguladores son los que tienden a ordenar nuestros territorios. ¿Qué es lo que tiende a pasar hoy día? Después lo vamos a ir revisando también, es que todavía los planos reguladores no tienen una definición clara de su actualización, cada cuánto tiempo se actualizan, etcétera. Entonces, ahí hay muchas cosas que están todavía dando vuelta, y vemos que hay comunas como Estación Central, por ejemplo, en Santiago, que apareció esta figura de los guetos verticales el año pasado, y creo que ahora también estaba saliendo algo como de la Contraloría o de la Contraloría o de la Corte Suprema, que de alguna forma va regulando este tema, porque Estación Central, al no tener un plano regulador aprobado, los inmobiliarios pueden construir cualquier cosa en cualquier parte. Porque recuerden, si no existe una normativa que taxativamente prohíba la construcción de algún tipo de edificación en un territorio, eso significa que ahí las inmobiliarias o el mundo privado puede hacer lo que quiera con esa construcción. Y eso es un poco lo que está pasando hoy día con los guetos verticales, que nos mete a 3.000 familias en no sé, 500 metros cuadrados, o qué sé yo, en 1 hectárea o en 2 hectáreas, sin servicios, sin conectividad, sin nada para de alguna forma resolver sus necesidades. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Que el proyecto de plano regulador tiene que ser preparado por los municipios, como les contaba recién, y tiene que ser aprobado por los consejos municipales, es decir, por los concejales, y por eso es tan importante el rol de los municipios que veíamos en las primeras clases, ¿no? ¿Cómo se construye un plano regulador? Bueno, primero tiene que informarse a los vecinos, particularmente los afectados, es decir, los que viven en ese espacio, los efectos del plano regulador con el que se va a realizar. Segundo, se tienen que realizar audiencias públicas en los barrios o en los sectores más afectados para contar de alguna forma cómo va a afectar su territorio, cómo se vincula esto con la ley de urbanismo y construcción, este plano regulador. Consultar la opinión al CESCO, que eso cambió de nombre, ahora se llaman COSOC, que son los consejos de la sociedad civil que tienen los municipios, y ahí están representados sus juntas de vecinos y organizaciones territoriales. Exponer el proyecto a la comunidad a través de una lógica participativa, y después de eso, a través de audiencias públicas también, el Consejo de la Sociedad Civil, lo que antes se llamaba CESCO, Consejo Económico y Social de la Comuna, tiene que de alguna forma generar observaciones para ver qué le parece. Y finalmente, se tienen que de alguna forma ir resolviendo todas estas observaciones y dudas
en el marco del proceso de participación ciudadana de los planos reguladores. Ya, eso es como una perspectiva de alguna forma de cómo se organizan las ciudades hoy día. Y aquí vamos a ir mirando cómo han ido cambiando las políticas de vivienda desde la lógica más del Estado protector o benefactor que teníamos a principios de 1920, 1950 aproximadamente, y cómo hace el giro del 73 en adelante hacia un Estado subsidiario, moviendo un poquito la brújula hacia donde se orientan las políticas habitacionales. En 1906 a 1939, dentro de los hitos importantes en temas de vivienda y urbanismo, encontramos dos. Primero, el Consejo de Habitación para Obreros, y dos, el Directorio de la Caja de Habitación Popular. Estas dos eran organizaciones de alguna forma sociales, territoriales, que se levantaron dentro de Chile y empezaron de alguna forma a generar alianzas con el Estado para poder ir resolviendo la necesidad de vivienda de nuestras poblaciones. ¿Ya? Se generan como de alguna forma experiencias más bien piloto y no muy institucionalizadas, sino que tienen que ver con cómo vamos desarrollando desde el Estado respuestas a grupos específicos que generaban esta demanda social por vivienda y urbanismo. Después, del 39 al 64, ahí identificamos varias acciones que tienen que ver con el abordaje estatal con respecto a las políticas de vivienda y urbanismo. Se genera la Fundación de Viviendas de Emergencia, es decir, la legua, no sé si han escuchado hablar como de la legua como el gran ejemplo, pero la legua, existen dos leguas, ¿no? La legua y la legua de emergencia, ¿no? Que hoy día es un barrio muy, muy complicado en Santiago en términos de vulnerabilidad social y seguridad ciudadana también, ¿no? Pero también de mucha discriminación y estigma. La legua se llama la legua porque estaba a una legua de distancia de la moneda, ¿no? Del centro de Santiago. Y hay una legua que se llama legua de emergencia, que tiene que ver con este surgimiento de las fundaciones de vivienda, de la Fundación de Viviendas de Emergencia. Es decir, cómo el Estado empieza de alguna forma a apoyar el desarrollo o la consolidación de territorios, de campamentos, de asentamientos que de alguna forma estaban en situación irregular y los empieza a apoyar a través de la implementación de política de vivienda. ¿Qué otra cosa se empieza a desarrollar? Se empieza a apoyar el proceso de autoconstrucción. El Estado evidentemente era un Estado pequeño, el Estado que tenía Chile en 1940, 1950, y lo que se empieza a hacer de alguna forma es a promover la autoconstrucción, es decir, cómo permitimos que las familias autoconstruyan. ¿Qué es lo que significa eso? Que los estándares de calidad o que los tipos de materiales o el material constructivo que se utiliza en cada vivienda es distinto y eso va cambiando. Además, también se tiende a erradicar los campamentos hacia terrenos urbanizados. Cuando hablamos de urbanización, hablamos de al menos dos variables fundamentales. Luz, luz, electricidad, agua potable y alcantarillado. Esas tres variables son las que nos definen un territorio urbanizado, ¿no? Es decir, lo que teníamos era campamentos en lugares probablemente donde no había ni electricidad, ni agua potable, ni alcantarillado, por lo tanto hacía muy compleja generar soluciones habitacionales en esa línea. Así que se empieza a avanzar un poco en ese proceso. También empieza a funcionar la CORDI, y la CORDI empieza a funcionar en la lógica de poder de alguna forma ir entregando directamente soluciones a las familias que lo necesitaban. Se empieza a generar un plan habitacional, el DFL2, muy conocido el DF de Puerto de Fuerza de Ley número 2, que tiene que ver con un plan habitacional para de alguna forma ir resolviendo las necesidades de la población en términos de vivienda. Después pasamos a esta tercera como etapa que tiene que ver con la etapa entre 1964 y 73. Ahí tenemos particularmente, creo que son dos gobiernos importantes, Frei Montalva, Allende, lo que alcanzó a estar Allende, y el periodo previo de Eduardo Frei Montalva, ¿no? Y ahí se generan los planes de ahorro popular, la operación Sitio, la operación 20.070, que tenía que ver con un proceso de autoconstrucción y de alguna forma ir como generando un proceso más organizado de la autoconstrucción de las viviendas, los planes de emergencia del 71 y los programas habitacionales del 72, que ya iban avanzando hacia una lógica más centralizada de la construcción de viviendas. Es decir, el Ministerio de Vivienda empieza a generar política habitacional y planificación urbana, ¿no? Estos años probablemente son los años en los cuales se genera mayor planificación urbana desde el Estado, es decir, el Estado empieza de alguna forma a tener un rol más protagónico a la hora de revisar la política habitacional. Después tenemos la segunda etapa, que aquí es la etapa caracterizada por la dictadura, particularmente entre el 73 y el 90, y aquí se hace un cambio. Es decir, tuvimos durante los primeros años una política habitacional que estaba centrada en la construcción de viviendas por parte del Estado, y a partir de 1973 surge
concepto que nos acompaña hasta hoy día, que es el concepto subsidio habitacional. Es decir, subsidio habitacional a la demanda. ¿Ya? ¿Qué significa subsidio habitacional? Significa que el Estado ya no se hace cargo de la construcción de vivienda, es decir, cuando un Estado se hace cargo de la construcción de vivienda, se hace cargo de la construcción completa de la vivienda. Lo que hace ahora es que el Estado itemiza o genera un monto a pagar por, por viviendas, finalmente. Y ese monto se le entrega a quien demanda subsidio habitacional. Ese monto no siempre cumple o no siempre responde al valor de la construcción de una vivienda completa. Y por eso es que de alguna forma empieza a girar la política habitacional. ¿Qué es lo que de alguna forma se hace? Es, de alguna forma, entregar un porcentaje del monto de la vivienda a las familias para que las familias puedan, por la vía de los privados, construir con ese monto. Si les alcanza con ese monto, súper bien, y si no, tendrán que buscar a través de financiamiento con los bancos o financiamiento personal para poder resolver esa necesidad. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir también? Surge la vivienda básica, particularmente por la situación de marginalidad habitacional, y cuando hablamos de vivienda básica, estamos hablando de que en esta época surgen las que se llamaban las casetas sanitarias, ¿no? Que eran básicamente un baño y una media cocina, que se instalaba dentro de un terreno. Entonces a la gente se le entregaba un terreno, un par de metros cuadrados, cercados, ¿no? Con un baño y una media cocina, y las personas tenían que equipar el resto, autoconstruir, conseguirse los recursos, etcétera, ¿no? Es decir, existen muchos territorios en La Serena, en Coquimbo, bueno, en todo Chile, que responden a la lógica de esta vivienda básica, ¿no? ¿Qué más existe? El subsidio habitacional también, variable, es decir, van cambiando según los estratos socioeconómicos, se van saneando las poblaciones en términos de títulos de dominio, porque hasta esta época también las poblaciones, una de las características que tenía era que las familias no tenían el título de dominio a su nombre, y eso también era importante, es decir, o eran de privados o eran del Estado, y por lo tanto había que ir haciendo ese proceso. Se genera una lógica también de subsidio rural para enfrentar las dificultades de la población rural, que tiene sus características específicas, y se generan las viviendas PET, que son como viviendas especiales para trabajadores, que eso también fue un subsidio importante en esa época. Es relevantísimo decir que durante este periodo se avanza muy poco en términos de calidad de vivienda, ¿ya? El grueso o lo que más se avanza aquí tiene que ver con entregar soluciones habitacionales en términos como de títulos de dominio, de limitar propiedades para la familia, pero la calidad de la vivienda es bien deficiente. Primero, porque no se garantiza que sea una vivienda propiamente tal. Se entregan soluciones habitacionales que son un cuarto de vivienda, básicamente es baño y una media cocina o un terreno que se puede utilizar así. Existen sectores en las compañías que todavía funcionan en esta lógica funcionó hasta el 90, por lo tanto es posible hoy día identificarlo. Hay varios sectores en las compañías que funcionan que funcionaron con esta lógica de las casetas, ¿no? Que eran como casetas sanitarias básicamente para poder equiparse, y si tienen amigos o compañeros vecinos en los sectores de las compañías más antiguos, en La Serena en particular, van a poder, o en la Antena también, van a poder identificar esta vivienda. Por eso son todas viviendas distintas, no tienen una lógica como en términos, una imagen identitaria única, sino que van modificándose. Sí, la Corvi era la organización estatal, es lo que después se transformó en el ministerio, ¿no? Antes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo existía la Corvi, y la Corvi era la que construía, y ahí construía en alianza con otros, etcétera, ¿no? Servio surge hace 50 años atrás. Ahí ese es el surgimiento de Servio como respuesta a la política habitacional. Creo que es el 77, si es que no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué otra cosa surge? En 1990, sí, ya, relación entre Corvi y Servio. Son un poco, el Servio es la transformación de la Corvi, ¿no? La Corvi era la corporación de vivienda orientada en esos años, ¿cierto? Después de eso, primero se construye el ministerio, se instala el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y después el ministerio se descentraliza en los servios, que son los regionales, ¿ya? El Ministerio Nacional, el Servio, o sea, el Ministerio Nacional, el Servio Regional, y la Corvi desaparece porque ahí el Servio y el MIMBU absorben todo lo que hacía la Corvi antes. ¿Se entiende? El 77, creo, 50 años, 52, algo así. Ya.
Después de 1990 al 2000 se genera la lógica de la vivienda progresiva. Esta vivienda progresiva también es hoy día, se hace una evaluación bien deficiente de todas estas políticas de vivienda, en particular del 73 al 95. Muchos estudios urbanísticos hoy día identifican que fueron una muy mala política habitacional, porque no daba respuestas adecuadas y porque no entregaba ni calidad ni dignidad a las personas que estaban peleando o luchando por una vivienda propia, sino que simplemente resolvía mediante entrega de títulos de dominio probablemente, que era su mayor logro, ¿no? Pero no resolvía adecuadamente el problema de la vivienda, como si lo veíamos antes, ¿no? En el 64, 73 teníamos una mejor respuesta estatal ante la situación de vivienda. Surge la vivienda progresiva, la vivienda dinámica progresiva, o vivienda progresiva sin deuda, que se llamó en ese momento, que tenía que ver con garantizar que el subsidio habitacional entregado a las familias vulnerables alcanzara para la vivienda. ¿Y qué significó eso? Construir viviendas de 34 metros cuadrados, por ejemplo. Hoy día, el estándar de vivienda social en Chile exige que la vivienda habitacional tenga que avanzar sobre los 45 metros cuadrados, pero en 1990 podían ser 30 metros cuadrados, o sea, una vivienda de 30 metros cuadrados para una familia de 4, 2 padres, una familia nuclear y 2 niños, evidentemente es muy insuficiente. Y eso era lo que se hacía en este periodo cuando surgen las viviendas Copeva, por ejemplo, en Santiago, Bajos de Mena, en Puente Alto, que es como un clásico ejemplo de una mala solución de vivienda de política habitacional en sectores vulnerables. Se generan además dos cosas, que las viviendas tienden a segregarse aún más, y por eso es que la vivienda social se deja de construir en los centros urbanos y se empiezan a construir en las periferias de las ciudades, sin colegios, sin policía, sin hospitales, sin consultorios, sin bomberos asociados, y se empieza a generar este proceso de segregación urbana. Del 73 en adelante, en Chile se empieza a generar de manera muy gruesa este proceso de segregación urbana. ¿Por qué se genera este proceso de segregación urbana? Básicamente por el valor del suelo. Como se liberaliza el mercado y el suelo entra al mercado. Por lo tanto, el Estado no tiene ningún control sobre el valor del suelo. Y un privado puede poner el valor que establezca o que defina para un territorio en particular. Y eso va generando que el subsidio habitacional se hace cada vez más insuficiente para poder, primero, comprar el terreno que hay que comprar para poder generar la vivienda, y segundo, para construir algo que tenga calidad constructiva también. Es decir, hoy día, si vamos a ver una vivienda social 2017, 2019 o 2018 versus una vivienda social 1994, nos vamos a dar cuenta que la calidad es evidentemente distinta. ¿Ya? ¿Qué más se genera? El programa Chile Barrio, que tiene que ver con que ahí ya se identifican que habían sectores que fueron marginalizados durante los periodos anteriores, y lo que hay que hacer es cómo recuperamos estos barrios. Se construyeron barrios a través de casetas sanitarias con dificultades, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar este proceso. Vamos a regularizar sus títulos de dominio, vamos a apoyarlos en términos como de recursos para que puedan mejorar sus viviendas, hacerlas más grandes, mejores condiciones, etc. ¿Qué otra cosa empieza a surgir en estos años? Surge el subsidio de habitabilidad rural, que tiene que ver con cómo respondemos a las necesidades de la ruralidad, que son distintas a las del urbano. Surgen el financiamiento de parques urbanos, porque antes solamente se construían viviendas y no se construían parques o espacios de integración comunitaria, entonces se empieza a generar ese proceso. Surge también los pavimentos participativos, que todavía están funcionando. Esto tiene que ver con que se construían viviendas, pero no se pavimentaba, o mediante la lógica 73-90, se entregaban estas casetas sanitarias, ¿no? Y no había ningún tipo de equipamiento, por lo tanto, la caseta sanitaria y todo las calles eran de tierra, barro, etc. Entonces aquí se empieza a generar este proceso de pavimentos participativos, donde las personas tenían que poner un porcentaje y el ministerio ponía otro. Y además se pone énfasis en lo que tiene que ver el levantamiento de fondos concursables en esta lógica. Y también se empieza a abordar el tema del equipamiento comunitario, plazas, parques, etc. Y del 2000 al 2015 se genera una nueva política de vivienda que de alguna forma empieza a cambiar un poquito. Ojo, del 90 en adelante, o del 73 en adelante, nunca se ha cambiado el modelo focalizado, subsidiario y neoliberal de la política de vivienda en Chile. Esto sigue tal cual. Van cambiando los instrumentos,
pero la política sigue en las mismas condiciones, es decir, seguimos funcionando con la lógica del subsidio, seguimos funcionando con la lógica de la focalización, y entonces, así es como funciona, y con el rol de los privados asociados a este proceso. Se abren los fondos concursables para los proyectos solidarios, que tienen que ver con los comités de vivienda, es decir, los comités de vivienda tienen que concursar al Ministerio de Vivienda, a los servicios, para poder obtener financiamiento para la construcción de su terreno. Se genera una nueva vivienda básica, se mejoran los estándares, se van aumentando los metros cuadrados, etcétera. Se genera la vivienda social sin deuda, es decir, para poder cubrir sin que las familias terminen pagando dividendo durante 10, 20 o 30 años, ¿no? Solamente con el presupuesto que entrega el Estado. Se genera el Fondo Solidario de Vivienda, vivienda nueva y usada. Se genera el concurso de espacios públicos, que tiene que ver con que los municipios puedan postular al Ministerio de Vivienda para poder construir plazas, parques, avenidas, espacios peatonales, etc. Se generan mejores estándares de vivienda, se aumentan los metros cuadrados, las terminaciones, es decir, no sé, hace 20, probablemente el 99, las viviendas sociales que se entregaban, construidas por privados a través de la lógica de los subsidios, algunas casas ni siquiera tenían puertas, algunas casas se entregaban sin ventana, ¿no? Porque se le pedía a las familias que ellos tenían que después hacer de manera particular, cubrir esa necesidad. En el fondo se entregaba el esqueleto, se entregaban las casas sin cielo, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de terminaciones que son, o sea, algunos piensan que son terminaciones, pero son cosas fundamentales a la hora de hablar de una vivienda sin puertas, sin ventanas, sin cielo, evidentemente no es una casa digna, pues eso es lo que ha ido avanzando durante los últimos años. Y además se generan nuevos instrumentos, se genera el subsidio para la clase media, se genera el subsidio habitacional, se generan los subsidios de integración social, que estamos viendo hoy día, tan publicitados en Las Condes en particular durante el año pasado, ¿no? Que son subsidios que surgen en este periodo 2000-2015 y se han ido profundizando durante los últimos años. En términos legislativos, ¿qué es lo que nosotros vamos como revisando? Bueno, surge en 1880 la emergencia de la cuestión social, se va focalizando los grupos, en las condiciones de vida, los grupos más vulnerables. En 1906 se genera la ley sobre habitaciones obreras, ¿no? Que tiene que ver con la creación de este Consejo de Habitaciones Obreras que conversábamos antes. Entre el 25 y el 36 se van dictando distintas leyes que van mejorando esta situación. El 36 se crea la Caja de Habitación Popular, que de alguna forma concentraba los recursos del Estado en términos de vivienda para las distintas familias, particularmente pensaba en industriales, en agricultores, etc. Entonces vamos viendo cómo va avanzando este modelo. De 1910 a 1940 se van de alguna forma mejorando aún más las condiciones. Se genera el primer plano regulador en 1927, que fue el plano regulador de Santiago, para de alguna forma abordar el tema de la migración urbano-rural, que fue aumentando progresivamente el crecimiento de Santiago. Se dicta en 1928 la primera Ley General de Urbanismo y Construcción, para poder planificar mejor las ciudades y que las tengamos más en cuenta, ¿no? Se generan los planes generales de transformación, que son como los primeros planes sociales de urbanización, donde se incorpora la participación ciudadana con respecto a cómo vamos avanzando en esa lógica. Se crea la sección de urbanismo en el Ministerio de Obras Públicas. Todavía no existe el Ministerio de Obras Públicas, sino que está todo lo de vivienda asociado, perdón, de vivienda, sino que está todo asociado al Ministerio de Obras Públicas. En 1931 se genera la ley de la Ordenanza General de Construcción y Urbanización, y en 1910 comienzan a funcionar los primeros carros de transporte público en Santiago en particular, y se va poniendo como la lógica esto del transporte público, es decir, cómo ponemos autobuses entre la estación central y la iglesia de San Francisco, y eso era como los recorridos que teníamos. Nos damos cuenta que ahí recién empezamos, a los 100 años de la República, a abordar la planificación urbana, que tiene que ver no solamente con construir más y mejores espacios, sino que también con conectar esos espacios que existen. Aquí vemos algunos ejemplos de viviendas que fueron construidas en esa época. El CITE Constitución en Santiago, tal vez algunos lo conozcan, interesante ir a mirar. Estos son, surge la lógica del CITE, ¿no? En Santiago, en La Serena no existe muy bien el CITE, como que no hay, en Coquimbo tampoco. De hecho, en nuestra región casi no hay, pero en Santiago, en los sectores más antiguos, pueden encontrar bastante CITE y tienen una lógica de construcción también interesante. Es decir, es un pasillo en el medio,
en el cual se hace la vida comunitaria y alrededor están alojadas las casas que son como departamentos, entre comillas, pero no son en altura, sino que son todas en un piso, ¿no? Entonces vemos el CITE Constitución que está en Santiago Centro, vemos también el pasaje Victoria que está también en Santiago Centro, y ahí nos damos cuenta, es decir, aquí vemos que hay un pasillo central, un arco que da la bienvenida, y las viviendas todas tienen un patio común hacia adelante y no hacia atrás, como lo vemos hoy día, ¿no? Aquí tenemos el CITE Bellavista, que también está ubicado en Santiago, y también lo pueden encontrar, ahí está al lado el plano. Si miran acá el plano que vemos acá, tenemos el pasillo central, que en alguna forma es el área común que tiene el barrio, y las personas no tienen patio para atrás, sino que tienen patio para adelante, ¿ya? Aquí tenemos tres CITES que son hechos por el Consejo de Habitaciones para Obreros. Ya estamos hablando, es decir, de 1906 aproximadamente, ¿ya? Es decir, son construcciones que son bastante antiguas y hoy día son más bien patrimoniales, ¿no? Se están tratando de recuperar porque, ¿cuál es la idea? Proteger esto también, de alguna forma, que veamos que estas ideas que tal vez no son las que hoy día la sociedad busca para poder vivir, pero que respondieron a una situación específica de nuestra historia también. ¿Qué pasa? Bueno, vemos también que esto se mueve en regiones, y en regiones encontramos el bloque Antofagasta también, ahí vemos edificios, que estos edificios también en 1939, desarrollados también bajo el marco de la política habitacional. Vemos la población Huemul en Santiago, ahí nos damos cuenta de que estos son edificios públicos creados a través del ministerio, en ese momento la Corvi, que era quien de alguna forma estaba desarrollando esto, perdón, a través de la Caja de Habitación Popular. Entonces vemos que son edificios grandes, que hoy día todavía algunos de ellos están en funcionamiento, con un estándar constructivo muchísimo mayor al que vimos posterior al 73, en los 90, que fueron como el declive fundamental de nuestra política habitacional. Bueno, después del 39, entre el 39 y el 64, surge el funcionamiento de mayor institucionalidad también en términos habitacionales. El 43 se crea la Caja de Habitación, que surge como... Recuerden que en Chile antes funcionaba mucho con las cajas, ¿no? La caja de previsión, la caja de compensaciones, van surgiendo estas distintas lógicas, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Que funcionaban de manera directa en la construcción de vivienda e indirecta a través de préstamos a las personas. Por eso es que hoy día todavía existen las cajas de compensación, que de alguna forma lo que hacen hoy está básicamente entregar a los trabajadores beneficios en términos de recreación, vacaciones, pero también ciertas prestaciones sociales en la línea de la salud, en la línea de los préstamos, en la línea previsional, ¿ya? A partir del terremoto de Chillán, que recuerden es el terremoto más grande registrado en la historia del mundo, no de Chile, del mundo, creo que fue como grado 9, una cuestión así ya que se cayó todo Chillán y de ahí para el centro, para los lados. Se genera la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que tenía que ver con cómo abordar esta catástrofe de la reconstrucción. ¿Qué más se empieza a generar? Se generan los programas de autoconstrucción y de erradicación, de ayuda mutua, etcétera, y se van urbanizando terrenos, y aquí vemos que las viviendas tienen un mínimo de 38 metros cuadrados ampliables a través de autoconstrucción. Esto es muy importante, porque eso significa que después, en 1974, en el 80, en el principio de los 90, teníamos menores, de alguna forma hubo un déficit en términos de la calidad de las viviendas. La Corvi se crea en 1953, ¿ya? Que era lo que veíamos recién. Surge la Corvi como la Corporación de la Vivienda, que se genera a través de la fusión de la Caja de Habitación y de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, generando la Corvi y el primer plan habitacional de Chile, dependientes del MOB. Después de eso, vemos que entre el 39 y el 64 se genera un mayor fomento al desarrollo y la planificación urbana, se crea Corfo. Recuerden, Corfo es una institución importantísima para el desarrollo de Chile dentro del siglo XX, ¿no? Es decir, generó un montón de procesos que tenían que ver con industrialización, con urbanización en los territorios, etc. Se genera el Departamento de Planificación del MOB, surge la Cámara Chilena de la Construcción, que agrupa a los privados que trabajan en esta línea, se genera el Plan Regulador Intercomunal Metropolitano en 1960, se dicta la Ley de Construcción y Urbanismo también en el 53, etc. Después del 60 al 73 surgen las tomas y las juntas de vecinos y la participación ciudadana. Las tomas de terreno se transforman en el proceso de poblamiento territorial que vemos en ese momento. La operación sitio no logra satisfacer. ¿Qué significaba la operación sitio? Entregarle sitios
terrenos a las poblaciones que estaban pidiendo mayor temas habitacionales, ¿no? La presión de las demandas habitacionales se van aumentando, surgen los comités sin casa, se genera una serie, como veíamos antes en una de las láminas anteriores, está tomas planificadas de terrenos para de alguna forma generar asentamientos o campamentos y después exigir al Estado vivienda, ¿no? El MIMBU no interviene porque son ocupaciones ilegales, por lo tanto todo se genera más bien en la línea de la seguridad, ¿no? Es decir, son espacios privados o terrenos privados que hay que resolver. Se crea el plan de autofabricación o plan 20.000 del 1970, y lo que busca de alguna forma es generar mayor cobertura de vivienda a nivel nacional y también promover la actividad comunitaria, es decir, que los territorios se junten. El 68 se genera la ley de juntas de vecinos, que lo que hace es de alguna forma institucionalizar lo que hasta hoy día existe como juntas vecinales, que son como los interlocutores sociales del territorio para pedirle a las autoridades distintas labores, particularmente en el mundo municipal, que es donde más se vinculan las juntas de vecinos hasta el día de hoy. Del 60 al 73, bueno, se sigue aumentando el proceso de las tomas de terreno, si bien cumplen cumplen la función de alguna forma de empujar o presionar al Estado para generar mayor respuesta en términos de vivienda, pero también le obligan al Estado a resolver este problema de habitabilidad. Tienen que hacerse cargo de eso. En el gobierno de Frey, como les decía al principio, del 64, se generan acciones más específicas. Recuerden, el gobierno de Frei Montalva es uno de los gobiernos más progresistas que existieron o que han existido en la historia de Chile, ¿no? Que abordan las demandas sociales de distintas líneas. No solamente surge la reforma agraria dentro del gobierno de Frei Montalva, la primera nacionalización del cobre también se hace dentro del gobierno de Frei Montalva, sino que también se crea la Consejería Nacional de la Promoción Popular, que de alguna forma lo que busca es capacitar a los trabajadores, pero también generar acceso a los trabajadores a bienes públicos básicos, como salud, vivienda, educación, trabajo, etc. ¿Ya? En 1965 se crea el MIMU, se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es decir, tenemos un ministerio que es joven, como les decía al principio, tiene 50 años este ministerio, se crean las políticas de vivienda que van vinculando de alguna forma, sale el ministerio desde el Ministerio de Obras Públicas y se genera como ministerio propio. ¿Ya? Y surge la operación Sitio, que era como esto que generaba Frei Montalva, que tenía que ver con solucionar el problema de la vivienda a través de la autoconstrucción, entregándole sitios a las personas para que ellos puedan construir su vivienda de manera autoconstruida, ¿no? Ahí, como vemos ahí en la otra línea, tiene que ver con la entrega de un sitio semi-urbanizado, que se pagaba en cuotas por parte de la familia, y en el cual se construían las viviendas a través de un programa de autoconstrucción. ¿Ya? En 15 días se inscribieron en ese momento 65.000 familias, lo que evidenciaba el impacto que tenía esta política, es decir, la necesidad de vivienda en esos años era altísima. La gente no tenía vivienda como lo hace hoy día probablemente. Bueno, ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Tenemos en Santiago la población Germán Riesco, que está en Santiago. Estamos viendo que son programas de autoconstrucción, es decir, no hay una línea única, sino que cada vivienda, lo que veíamos acá, primera unidad sanitaria que tenemos acá, que tenemos el baño y esta media cocina o qué sé yo, la batea donde se lavaba la ropa, etcétera, que es esta parte que estaba acá, que era lo que se construía, se cercaba, y la segunda etapa de la vivienda debía ser autoconstruida, es decir, las familias tenían que generar este proceso de autoconstrucción. Después surge la población San Gregorio, que también es un ejemplo importante. Aquí está una población histórica en Santiago también, es una población bien grande, que tiene que ver con la erradicación de terrenos urbanizados. Cómo vamos de alguna forma urbanizando terrenos y entregándoselo a las familias para poder resolver la demanda habitacional. Surgen las viviendas económicas, que vemos la población Miguel Dávila de Santiago, que las estamos viendo. O sea, estas viviendas claramente, si las miramos, aquí en sus plantas nos damos cuenta que son más grandes de las que se entregaron en 1994 probablemente, ¿ya? La población Juan Antonio Ríos de Santiago, estamos viendo que son edificios. También si miramos este tipo de edificios y los comparamos con los edificios que se entregaron en 1992, estos son mejores que los de 1992. Estos son programas de la Cordi, cuando ya existía la Cordi.
Después tenemos Portales, aquí nos damos cuenta la unidad vecinal Portales, 31 hectáreas, 11.000 habitantes en un tremendo terreno. Miren, ustedes lo pueden ver siempre cuando se sale de Santiago, no sé si lo han visto. Está este conjunto habitacional, que es un edificio gigantesco, son varios edificios que están ubicados, creo que por el metro Padre Hurtado. Creo como a esa altura está ubicado este conjunto habitacional. Nos damos cuenta que son 1.860 viviendas que se construyeron en este territorio, en este espacio, ¿no? Son departamentos de bloques, casas de 1 y 2 pisos, porque esto están claros. Están los edificios que dan como para esta carretera cuando uno viene de Santiago al norte, ¿no? Cuando uno viene saliendo, pero también hay casas que están al otro costado. Entonces tenemos vivienda y edificios que son bien grandes en términos de metros cuadrados. Aquí no sale cuántos metros cuadrados son, pero son bastantes. Con capacidad para 5, 6, 7 u 8 habitantes, es decir, estamos hablando de una vivienda grande. Aquí vemos las tipologías Corby, como les decía recién, que cuando les toca ir a Coquimbo, al campus de allá y pasan por el hospital, encuentran el clásico edificio construido por la Corby en todas partes. De hecho, era como un edificio tipo que se construye igual en Santiago, en Antofagasta o en Coquimbo, y pueden encontrar esta tipología. Si se dan cuenta, esta es la tipología de edificio Corby o de vivienda Corby de aquellos años, ¿no? Es decir, al lado del hospital de Coquimbo los pueden identificar al tiro. En Illapel también hay de estos edificios y también los pueden identificar al tiro. Son edificios antiguos, pero son plantas más bien grandes, no son edificios pequeñitos, ¿no? Tienen como este proceso. Y aquí hay alguna otra vivienda, y aquí vemos un equipamiento prefabricado. Eso también es muy clásico de estos años, ¿no? Es decir, cómo se va generando equipamiento comunitario de esta lógica, ¿no? Como estos pasillos de alguna forma, etc. Aquí vemos el plan sitio, que fue el plan de Frei Montalva, que tenía que ver con de entre el 65 y el 70, ¿ya? Vemos cómo funciona esta entrega de terrenos a las familias para que ellos puedan generar procesos de autoconstrucción y con apoyo del ministerio en ese momento, ¿no? Conchalí, en Laguna Poniente, etc. La remodelación de San Borja, así vemos San Borja hoy día, pero esta también fue una decisión por parte del Estado en ese momento de cómo resolvemos o enfrentamos la situación de la vivienda en esos años, ¿no? Entonces es importante que lo vayamos viendo. La Villa San Luis también, que es un clásico en Santiago. Aquí vemos los prototipos KPD, porque estos prototipos son bien interesantes. De 71 a 73, como estaba la Unión Popular y Allende, había una alianza evidente entre el gobierno de la Unidad Popular con la Unión Soviética, ¿no? Y estos prototipos que vemos acá son prototipos soviéticos de vivienda que se construyeron en Chile. Eran como, entre comillas, departamentos prefabricados que se ensamblaban, ¿no? Fue bien interesante ese modelo. Evidentemente después de la dictadura esto se perdió, pero era un modelo muy ruso. De hecho son viviendas que tienen formato ruso. Esta colaboración entre la Unión Soviética y el gobierno popular generó este proceso constructivo, que eran en el fondo edificios prefabricados de concreto, no eran de madera, ¿no? Una cosa bien, bien rara para esa época, ¿ya? Aquí se van generando. La población santanita también la vemos acá, entre 73. La población de Pozos Areneros, como vemos aquí también en Santiago, distintos ejemplos. Vamos entonces ahora al gobierno militar o la dictadura, ¿no? La dictadura del 73 al 90 va generando un nuevo modelo de política habitacional centrada en el subsidio a la demanda con complemento de ahorro y crédito. Es decir, se liberaliza el mercado o el ámbito de la vivienda y se genera de subsidio a la demanda más ahorro y crédito, es decir, había que de alguna forma complementar recursos. Se reorganiza el Ministerio de Vivienda y sus servicios, y en el 77, como les decía yo, se crean los SERVIOS, que son las Secretarías Regionales, los servicios, Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanización, ya los servicios de vivienda y urbanización. En la década de los 80 se desarrollan los sistemas de subsidio, habitacional, rural, trabajadores, subsidio unificado, etcétera, como veíamos antes. ¿Cuál es la política de desarrollo urbano? Se genera la primera política de desarrollo urbano del 79 y se ajusta después del 85, ¿ya? Se genera una nueva ley de ordenanza y construcción, se genera, y esto es muy importante, el decreto del 79 que liberaliza el uso del suelo,
¿ya? Se aprueba la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que tuvo 3 prácticas o implicancias concretas. El suelo urbano pasó a ser concedido como un recurso no escaso. Esto es fundamental. Cuando el Estado deja de considerar el recurso o el suelo urbano como un recurso no escaso, se abre completamente y por lo tanto el Estado pierde la posibilidad de controlar mayormente la forma en la cual nos hacemos cargo o se distribuye este proceso. Si fuera definido como un recurso escaso, el Estado de Chile tendría mayores atribuciones para expropiar estos recursos porque son entendidos como un recurso que necesitamos y que no está... que necesitamos, por lo tanto, se justifica mayor intervención. Entonces, dentro de esta neoliberalización que se genera a partir de la dictadura, lo que tiene que ver es como dejar el recurso, como el suelo, como un recurso no escaso, es decir, que abunda, y el Estado se vio de alguna forma imposibilitado para abordar esta perspectiva. Esto favorece básicamente a los grandes dueños del suelo, ¿no? Segundo lugar, la intervención del Estado pasó a ser mínima y se permitió que las ciudades y las áreas urbanas crecieran de manera espontánea, básicamente bajo la lógica de mercado. Es decir, el ministerio dejó de tener un rol primordial en la planificación de las ciudades y se generaron estos bolsones de segregación, de exclusión, y se empezó como a segregar aún más la ciudad. El 85 se ajusta a la política de desarrollo urbano y se establece de nuevo que el suelo urbano es un recurso escaso, se establece que el derecho de propiedad puede tener restricciones en función al bien común, que eso estaba no normado antes, el libre mercado y los proyectos inmobiliarios tienen que generar o tienen que tener un mayor control estatal, y además se tiene que promocionar el uso de áreas centrales, ¿no? Para frenar esta expansión de la ciudad hacia sus periferias o hacia sus márgenes, que era lo que venía pasando hasta antes de eso. Del 73 al 90, bueno, se elimina la participación ciudadana por motivos evidentes. Acá, como podemos ver, el proceso de erradicación de campamentos de origen y destino, nos damos cuenta cómo, lo que veíamos conversando recién, los campamentos empiezan a generar siempre desde el centro hacia las periferias y se van yendo o se van expulsando, entre comillas, de manera institucional, los asentamientos o los campamentos hacia zonas periféricas, ¿no? Los campamentos de las familias salen del centro, las familias vulnerables, y se van poniendo cada vez más lejos del centro. Bueno, ¿qué otra cosa ocurre entre esta época? Tienden a desaparecer las tomas de terreno y los pobladores que habitan los campamentos. Las políticas públicas ignoran la participación ciudadana durante esta época. Evidentemente teníamos problemas serios para organizarlo, estábamos en medio de una dictadura y estaba prohibida la organización social y la participación, por lo tanto esto era muy fácil de hacer por medio de la violencia. Los programas participativos también se suprimen, los terrenos son tomados, son regularizados en términos de su propiedad, para de alguna forma poder pagar a los propietarios originales el valor que tenían, ¿no? Esto dirige en un programa que se llamó de erradicación y erradicación de campamentos en el 77-78, ¿ya? Cómo se genera un proceso importante de modificación de la participación ciudadana, que tiene que ver con que las familias y los pobladores, básicamente, su único rol tiene que ver con solicitar ayuda financiera al Estado a través de un subsidio y recibir una vivienda que se pueda pagar con ese subsidio, ¿ya? Y además empiezan a hacer exigibles ciertos requisitos como el ahorro previo para que las familias puedan acceder a un subsidio habitacional. Entonces, el beneficiario no participa en ninguna de las etapas del proceso de producción de la vivienda, ¿ya? Entonces, eso es importante, cambia la lógica, ¿no? Pasamos de una lógica más comunitarista a una lógica más individual y con un Estado básicamente generando un rol subsidiario ante el problema de la vivienda en Chile. Y aquí vamos viendo algunos de los resultados de esa política. Me estaba llegando el sol directo. Ya, y aquí vemos algunos resultados de esa política social. Pues vemos la población Los Sauces en Santiago, ¿ya? Ahí nos damos cuenta que estas son las nuevas como viviendas sociales de aquellas épocas. Surge la vivienda básica del Serviu, que esta es clásica, esta es la clásica vivienda social del Serviu, que la podemos encontrar en todo Chile, en todas partes vamos a encontrar esta vivienda social. Surgen estos conjuntos habitacionales también, aquí tenemos Valparaíso, Rancagua, Barnechea, y en todas partes son iguales, es decir, hay una estandarización de las viviendas en Chile.
Surgen los lotes con servicios y mejoramientos de barrio, aquí vemos Recoleta, Caleta de Tango, etcétera, se van a ir mejorando. El subsidio rural también, que también fue una respuesta para los territorios que están en condición de ruralidad. Queda poco tiempo. Surge el programa especial para trabajadores, este es clásico, también lo podemos encontrar en las compañías en particular, Villa Lambert, Villa del Parque en las compañías, lo pueden darse una vuelta y van a encontrar este programa especial para trabajadores, que era con dividendo. Ahí vemos la típica población, las casas, el trencito de casas que también estaba fuerte en las compañías en particular, en Coquimbo también, en Tierras Blancas lo pueden ir encontrando, que son como esa lógica. Y bueno, pues terminando, del 90 al 2000, bueno, se genera el proceso de la concertación, se recupera la democracia y vemos que hay un déficit cuantitativo en términos de la construcción de vivienda y que esto va aumentando progresivamente. Hay más de 900.000 familias sin casa, por lo tanto la solución se vuelve muy compleja. Y se proponen tres ideas. Primero, más viviendas para los más pobres y allegados, mejores barrios y ciudades y un diseño participativo de programas habitacionales. ¿Ya? Se incorpora de nuevo la participación ciudadana dentro de las políticas del mismo, sin mover la lógica subsidiaria y focalizada que ha tenido desde 1977-73 en adelante. ¿Ya? Las principales orientaciones tienen que ver con redistribución, progresividad, regionalización e incorporación de los factores socioeconómicos, que es lo que vemos acá. El segundo gobierno de la concertación, que es el gobierno de Eduardo Frei, Ruiz Tagle, no Montalvo. Privilegió básicamente las modalidades de comités de vivienda. Es decir, cómo generamos que los comités de vivienda, los comités pro casa, que se llamaban en su momento, o los comités de allegados, se juntaran para poder optar a subsidios habitacionales y hacerlos rendir de mejor forma. Y además se modifican también algunos programas habitacionales del Ministerio. Después también se va generando un mayor rol de planificación y coordinación de la política de desarrollo urbano, es decir, surgen los planes reguladores metropolitanos, las zonas de desarrollo urbano condicionado, los proyectos urbanos condicionados, etc. Surge la ley de concesiones, que concesiona a las carreteras en particular y concesiona la construcción de obras públicas. Se participan también otras instituciones, los gobiernos regionales, los municipios, el tema de los gobiernos, o sea, las instituciones de medio ambiente, a la hora de planificar las ciudades también. Y el crecimiento económico se ve reflejado en ese momento en ciudades que están más localizadas, mejor conectadas con el centro, etc. Después del 90 al 2005 surge de alguna forma un nuevo impulso a esta política habitacional, surge toda la lógica de los allegados, ¿no? Tratan de resolver este déficit habitacional, pero también se empiezan a generar programas más participativos, se promueve o fomenta la participación ciudadana en la línea de la vivienda, y por eso es que surgen estos comités de vivienda que funcionan con la misma lógica de una junta de vecinos o de una organización comunitaria, ¿no? Surge la lógica de los allegados, ¿no? Ahí fuertemente los allegados empiezan a hacer demanda, ahí surge Anda Chile en su momento, como que tiene que ver con las demandas de los vecinos que están en situación de allegamiento, para buscar soluciones ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y se crean nuevos programas, el Chile Barrio, que tiene que ver con recuperar barrios construidos anteriormente que no cumplen los estándares de calidad que necesitamos. ¿Qué vemos? Porque se van generando ciertas iniciativas de renovación urbana, vemos esto en Santiago, la vivienda básica Servio también cambia, esta es una clásica vivienda social de 1995 o 2000 aproximadamente, esto se ha ido cambiando hoy día, porque los que vieron El Chacotero Sentimental probablemente, esa película, en ese último corto, que es el corto de la Tamara Costa, ¿no? Como en estas viviendas sociales, se dan cuenta de que van generando otros problemas, que tienen que ver con que, si bien son viviendas sociales, tienen una serie de dudas, de problemas, porque son pequeñas, que se escucha todo entre un vecino y otro, y eso va generando, y además son viviendas que son inampliables, es decir, las familias no tienen cómo ampliar esta vivienda. Surge el programa Adulto Mayor, que es importante, que son viviendas en un piso, el Chile Barrio, que va mejorando las viviendas que estaban construidas de antes. Aquí vemos este proyecto de Elemental, que fue diseñado por un arquitecto que ganó como un premio, como el Nobel de Arquitectura hace un par de años, que lo que busca es que a través del financiamiento total se construya la mitad de la vivienda, como una media vivienda, pero con dormitorios, baño, cocina, sala de estar, pero se abre en el espacio para que puedan complementarlos con otros elementos. Empiezan a surgir los parques urbanos, como vemos acá, los pavimentos participativos, las canchas, las multicanchas dentro de las distintas construcciones que se van desarrollando.
Y entre el 2000 al 2015, bueno, se modifica la nueva política urbana habitacional, donde se aumenta el metraje de las viviendas, se plantea el tema de ciudad como una prioridad en términos políticos, se crea el programa Quiero mi barrio, que lo que busca es recuperar barrios que estaban deteriorados, que estaban en situación de mayor vulneración o marginalidad, para de alguna forma ponerle insumos, construir, mejorar, qué sé yo, y con esta nueva política urbana del 2006 se genera de alguna forma tratar de apuntalar el déficit habitacional al 20% más pobre de la población, se aumenta la superficie de las viviendas sociales, ya dejamos de tener los 34 metros cuadrados que teníamos antes, a un mayor nivel, y se busca de alguna forma mejorar el stock de viviendas existentes para la clase media para que pueda responder a este tema, ¿no? Se genera un plan de reconstrucción también en el 2010 después del terremoto. ¿Qué más? Bueno, se generan estos tres ejes del ministerio: vivienda, barrio y ciudad, vivienda para todo lo que es habitacional, barrio para todo lo que tiene que ver con equipamiento, y ciudad que tiene que ver con la conexión o la conectividad. Y se mejora el programa Quiero mi barrio también. Se abre el subsidio de arriendo, que ese es nuevo, surge en 2013, después surgen los programas de integración, que son los que estamos viendo hoy día, particularmente el ejemplo de Las Condes el año pasado en la Rotonda Atenas es un ejemplo de esto. 2006 se genera la ley de la reforma urbana, se genera la agenda de ciudades también, una nueva política de desarrollo urbano del 2013 que sigue vigente, y se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es un consejo que hace poquito se nombró su nuevo directorio, que lo que busca es asesorar al ministerio con técnicos del urbanismo y la construcción para poder enfrentar las políticas de vivienda y urbanismo. Y bueno, en 2006-2010 se genera la nueva política habitacional, se refuerza aún más el programa Quiero mi barrio, que ya venía implementándose hace varios tiempos, y se crea un programa nuevo que es el programa de protección al patrimonio familiar, que es para el mejoramiento de viviendas. Ya no solamente hay que construir viviendas nuevas o viviendas que haya que demoler, sino que vamos a mejorar viviendas que están operativas, pero que necesitan ampliarse, mejorarse y responder mejor a las necesidades del momento actual. Ahí vemos las viviendas que se construyen por Fondo Solidario de Vivienda, modalidad de reparamiento o mejoramiento en las distintas poblaciones. Subsidio rural, que es distinto, se entiende también mejor la lógica, los subsidios de los sectores medios, que cambia también la lógica. Si vemos estos departamentos con los departamentos del Chacotero Sentimental que veíamos como acá, este departamento, por ejemplo, versus este, es distinto en términos de metros cuadrados y de calidad también. ¿Ya? Y surgen los mejoramientos, se incorpora la eficiencia energética, etc. Quiero mi barrio, que mejora barrio, se mejoran los espacios públicos, etc. ¿Ya? Entonces tenemos incremento en la edificación, se reduce el déficit habitacional, se mejora la calidad de las ciudades y de alguna forma se va avanzando hacia disminuir el déficit cuantitativo de vivienda con toda esta línea de programas que se van instalando. Con respecto al cualitativo, se mejora la oferta, se mejora el programa de condominios sociales y se mejora también el programa de recuperación de CITES, que son los barrios antiguos. ¿Ya? Eso, chiquillos, con respecto a la política habitacional chilena. Como vemos, en resumen, es una política que está altamente focalizada, que tenía un derrotero entre 1906 hasta 1973, que tenía que ver con un rol preponderante del Estado, en el cual el Estado iba poniendo mucha inversión, iba de alguna forma planificando el desarrollo de las ciudades. Después con la dictadura esto evidentemente baja, se liberaliza el suelo, y van bajando los estándares de calidad, y después de la vuelta a la democracia se vuelve de alguna forma a retomar este camino de ir mejorando, poniéndole mayor calidad y mayor dignidad a la construcción de la vivienda en Chile, pero sin dejar la lógica focalizada y subsidiaria del Estado. Por lo tanto, ahí vemos de alguna forma un problema que sigue vigente hoy día. ¿Ya? Eso, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Con esto terminamos esto. Nos vemos el jueves a las 2:30 en la sala de... ¿Cómo se llama? En el CAD, ¿ya? Vamos a estar ahí y ahí vamos a tener una conversación con algunos colegas de 3 o 4 ministerios, depende cómo me vaya. Por ahora tenemos 3 confirmados y vamos a estar conversando eso, y después el segundo bloque vamos a prepararnos para la última prueba. ¿Ya? Y también, preguntas, comentarios sobre el ensayo, cómo van con eso. Si me demoro a veces en contestar porque no estoy tan conectado, como estoy con más licencias y estoy yendo a kinesiólogo y esas cosas, entonces me cuesta moverme y estoy mucho más lento que antes. Entonces, a veces
trato de conectarme en las noches como para responder correo electrónico. Así que si alguien tiene una duda, estoy ahí disponible. Eso, les voy a llevar sus pruebas también este jueves para que las puedan revisar, sacar los puntajes y revisar ustedes propiamente, con sus propios ojos, la prueba que les entregamos la vez anterior. ¿Ya? Así que no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Están? Voy a dejar de grabar y dejar de compartir la pantalla. Ya pues, eso. ¿Alguna duda o comentario? Estamos entonces. Voy a cerrar ahora el... ¿Cómo se llama? La asistencia. Así que si alguien no se anotó ahora, ya no alcanzó, porque se cierra ahorita. Así que eso, pues chiquillos, nos vemos el jueves. Ahí me van a volver a ver con mi lentitud actual. Así que eso, que tengan una buena semana. Y eso. ¿No hay dudas, comentarios ni preguntas? Están despiertos, ¿cierto? Ya. Les mando la clase en un ratito. Ahora antes de desconectarme voy a descargar el video y les copio el link. ¿Ok? Eso, que tengan buena semana y nos vemos el jueves. Nos vamos a volver a encontrar después de un buen rato. ¿Ya? Así que, si estoy más guatón no me digan nada porque no hago nada. Así que estoy solo engordando encerrado en esta casa. Adiós.